de la Biblia. Hablamos sobre Génesis, hablamos sobre Éxodo y esta noche vamos a hablar un poquito sobre Levítico. Vamos a empezar allá en capítulo 1 y tenemos que recordar cada miércoles sobre este estudio que Pablo dice toda la escritura es inspirado por Dios. Y Santiago dice que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar, después entramos a un resumen un poquito de Génesis y Éxodo, después entramos al libro del Levítico. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te entregamos este tiempo donde estamos mirando, sacando verdades del libro de Levítico. Señor, solamente que podemos ver un poco sobre las historias de este libro y Señor, que tú nos enseñes algo que podemos aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos primeramente de la Biblia completa, la palabra clave de la Biblia es salvación. La palabra clave de Génesis, cuando hablamos sobre Génesis, fue la palabra principio. Y cuando miramos al libro de Éxodo, la palabra clave de Éxodo fue redención. Esta noche vamos a aprender un poquito de Levítico y la palabra clave de este libro de Levítico es santidad. Y vamos a tener una palabra clave por cada uno. Cuando llegamos a número 66, pues vamos a dar cada libro, cada palabra que significa ese libro. Y queremos repetirlo cada semana para que se recuerden el significado de cada libro. Ya tenemos 3 libros y seguimos con los otros. El versículo clave de este libro de Levítico es el capítulo 19, versículo 2. Vamos ya un momento para que vean el versículo clave de este libro. En Levítico capítulo 19, versículo 2. Dios le dice a Moisés, y vamos a empezar en versículo 1 solamente para ver el contexto. Versículo 1 del capítulo 19 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cuando Moisés dice a la nación de Israel, le dice a ellos, santos seréis. Este es el mensaje que Dios quería que la nación de Israel entendía de este libro levítico. Antes que Dios le da todas las leyes en este libro a la nación de Israel, empieza diciendo, santos seréis. Ahora, ¿cómo Moisés podía hablar ese mensaje a darlo a toda la nación de Israel, que fueron 2,000 personas? 2 millones, sí, me confundo, 2,000, 2 millones. 2 millones de personas. ¿Cómo Moisés podía hablar con tanta gente para darle este mensaje que Dios le dijo a él, que se lo diga a la nación de Israel? Santos seréis. Él tenía probablemente hablar a cada hombre que fueron líderes de los tribus. ¿Cuántas tribus eran? 12. Cada líder probablemente le habló con ellos, los 12. Después ellos fueron y hablaron con los líderes de las familias y después llegó el mensaje a todos. Cuando Moisés dice al pueblo de Israel, santos seréis,
significa que ellos deben ser separados de los otros, separados del mundo, que ellos deben abstenerse de toda impureza, de toda idolatría. Pero es importante que nosotros entendamos, iglesia, que lo que Dios le dijo a Moisés en este tiempo para la nación de Israel, para que Él le diga a la gente de Israel que santos seréis, todavía aplica a nosotros hoy en día. Dios le dice a nosotros, a nuestra iglesia, santos seréis. Dios nos dice a nosotros que tenemos que ser perfectos porque no podemos. Dios le está diciendo a nosotros, seráis, o sea, separado de este mundo, de las cosas de este mundo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 dice, sino como Juan que os llamo es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Y tenemos que ser santos en nuestros pensamientos, tenemos que ser santos en nuestro corazón y tenemos que ser santos en nuestras acciones. Debemos de ser santos porque nuestro Dios es santo. La frase clave de este libro, y quería poner alguna información en la pantalla, pero no me dio tiempo hoy. Pero la frase clave de este libro es el andar de santidad de los hombres. El andar de santidad de los hombres. Y cuando hablamos sobre esa palabra Levítico, significa relativos a los levitas. El libro se llama Levítico porque nos habla de las funciones de los levitas que sirvieron sobre el tabernáculo. Sabemos que el autor de este libro es Dios a través de Moisés. Sabemos que Moisés escribió los primeros cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y más que otro libro en la Biblia, este libro de Levítico se usa las palabras de Dios. Por ejemplo, 56 veces en los 27 capítulos de este libro se menciona y Dios habló a Moisés. Este libro se escribió en el año de 1490 antes de Cristo. Y el propósito de este libro es para dar las leyes para cómo hacer sacrificios, ordenanzas que tenían que hacer los sacerdotes en el tabernáculo. Eso que vamos a ver en este libro completo, cómo hacer sacrificios, ordenanzas o ofrendas para los sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo. Vemos en este libro que no se permitió a nadie traer sus ofrendas a Dios. Tú no podías traer un sacrificio, una ofrenda tú mismo, tenía que ser por otra persona. Era necesario para un sacerdote que esté en el medio de ellos y Dios. Cuando ellos traían su sacrificio, la persona, o sea nosotros, si estamos hablando ahora, yo traía un sacrificio, no podía llevarlo al tabernáculo yo solo, tenía que ir al sacerdote primero y él hacía el sacrificio. Entendemos que en este libro, que no solamente Dios fue nuestro Salvador, pero también fue y es nuestro sumo sacerdote. Y Jesús fue el único que le fue dado la oportunidad para pararse entre nosotros y Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 15 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Y nosotros venimos a Dios no por un sacerdote en esta tierra, pero por nuestro sumo sacerdote que fue Jesucristo. Y Él es que está sentado en la diestra de Dios. Qué bueno, iglesia, que nosotros no tenemos que ir a otra persona para hablar con Dios. Tenemos Jesucristo que intercede por nosotros y Él está en la diestra de Dios en los cielos. La palabra santidad, que es la palabra clave de este libro, se menciona 87 veces en este libro de Levítico. Y sabemos que esa es la palabra clave de este libro, como yo mencioné. Ahora, este libro de Levítico se puede dividir en 5 partes. Y te lo voy a dar bien rápido para que vea el resumen de todo el libro completo. Número 1, la primera parte de este libro, dividido en 5 partes, es la primera, número 1, sacrificios. En capítulo 1 hasta capítulo 7 se habla sobre los sacrificios. Número 2, vemos la consagración de los sacerdotes. Y vemos eso de capítulo 8 al capítulo 10. Después, número 3, vemos la santidad que Dios demanda. Y eso lo vemos de capítulo 11 al capítulo 22. Número 4, vemos las fiestas. Vemos eso en capítulo 23. Después, último, número 5, vemos la institución en capítulo 25. Cuando hablamos de sacrificios, corderos y cabras fueron los animales más comunes de los israelitas. Cuando ellos iban a hacer un sacrificio, iban a usar un cordero o una cabra. Eso fue lo común que ellos usaban. Ahora, si tú eras una familia que tenía dinero, eras rico, pues si tú ibas a hacer un sacrificio, ibas a usar un toro. Bueno, solamente una R, no 2. Son más grandes, ¿verdad? Son por los que tenían dinero. Y si tú eras pobre, si tú vivías en la nación de Israel y eras pobre, se permitía usar una ave, un pájaro, como sacrificio. Ahí a frente de Monte Sinaí, los israelitas oyeron lo que Dios esperaba de ellos. Dios no quería que ellos serían perfectos. Si los israelitas eran perfectos, pues no se necesitaba hacer sacrificios para perdón de sus pecados. Dios quería de ellos, de esta nación de Israel, Él quería de ellos devoción, Él quería de ellos dedicación, Él quería de esa nación sumisión, y eso que Él buscaba. Y este libro de Levítico, podemos decir, es un libro de prácticas, cómo ellos van a hacer lo siguiente. Cómo vivir en la presencia de un Dios santo, por obediencia a Él en estas diferentes prácticas. Y cuando la nación de Israel obedecieron estas prácticas que Dios le va a enseñar aquí en este libro, eso expresaba a Dios devoción a Él. Cuando ellos obedecieron y hacían los sacrificios, pues para Dios Él lo miraba como una devoción, dedicación. Y esto es que Dios esperaba de ellos. Y si ellos obedecieron, pues Dios le prometió a la nación de Israel a protegerlo. Y no solamente eso, pero a bendecirlos también. Ahora vamos a dar un pequeño resumen de cada capítulo. Y con el propósito de que ustedes vean lo que se habla en este versículo. Yo sé que tiramos mucha información en un servicio sobre un libro completo,
Y resume eso para recordarte lo que enseña en este libro. No espero que se memoricen todo, pero solamente en tu mente puedan saber que la palabra clave es santidad. Vemos los sacrificios, ¿okay? Eso todo van ahí en tu mente. Cuando una persona dice, ¿qué se habla en Levítico? Puedes saber, se habla de la santidad. Se habla sobre los sacrificios. ¿Okay? Vamos a empezar en Levítico capítulo 1. Y este libro obviamente tiene 27 capítulos, pero vamos a dar un resumen pequeño de cada libro y algunos pensamientos. Levítico capítulo 1. El que trae el holocausto debe sacrificar un toro, o un cordero, o una cabra, o un pájaro. Y el sacerdote lo quemaba en el altar al Señor. Ahora, lo clave de estos sacrificios es la última parte que vemos en versículo 9, en capítulo 1, la última parte que dice, y entiende esta frase porque es bien importante cuando hablamos sobre los sacrificios. En capítulo 1, versículo 9, la última parte dice, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Un animal era un sacrificio que murió, sabemos eso. Pero los hijos de Dios debemos ser un sacrificio, pero un sacrificio vivo, ¿verdad? Amén. ¿Está conmigo? Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando estamos hablando de nosotros, tengo esta pregunta por cada uno de ustedes. ¿Estamos poniendo todo en el altar? Como ellos, la nación de Israel, ellos ponían todo en el altar para un sacrificio para el Señor. Nosotros debemos poner toda nuestra vida en el altar para el Señor. Y debemos hacerlo como cristianos cada día. Cuando tú te levantes, debes decir, Dios, quiero poner mi vida en sacrificio vivo para ti. Y vamos a practicarlo todos los días. Ahora, esta frase que nosotros hablamos sobre encendiendo el olor grato para Jehová, se menciona 3 veces en este capítulo, en capítulo 1. Versículo 9, versículo 13 y el versículo 17. Dice, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Sabes que en tu vida, tu familia y a veces tus amigos, muchos no van a entender cuando tú entregas tu vida al Señor. Y dice, ¿por qué tú estás poniendo tanto esfuerzo y trabajando tanto en la iglesia? Pero si tú buscas para agradar a Dios, Él va a aceptar tu sacrificio, que es tu vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y no importa qué pobre tú crees que tú eres y piensa, yo no puedo dar a Dios porque no tengo nada. Dios va a recibir todo que nosotros le demos a Él y lo va a bendecir. Toda nuestra vida, cuando le entregamos como sacrificio al Señor, Él lo va a recibir y lo va a bendecir.
Lo importante es que demos todo cada día. Tenemos que entender y saber que todo que nosotros tenemos es de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Sí. Todos que tenemos, sea dinero, sea casa, sea el cepillo de diente, hasta lo pequeño, todo realmente es de Dios. Él fue que se lo dio a nosotros. Pero Dios quiere que todo que Él le dio a nosotros, que Él provió todo para nosotros, se lo dio. Ahora Él quiere que nosotros con mucha alegría se lo entregamos a Él para usarlo para su gloria. Él se lo da a nosotros y nosotros se lo entregamos a Él en un sacrificio para Él usarlo para la gloria de Él, la gloria del Señor. Y si nosotros no ponemos todo en el altar de nuestra vida, nuestros sacrificios no van a significar nada para el Señor. Tenemos que ponerlo 100% en el altar. Imagínate si los israelitas vinieron y solamente dieron mitad del cordero. Digo, no, los sacerdotes, no te puedo dar el cordero completo porque mi familia necesita a comer esta noche. Se lo voy a cortar por medio, te lo voy a dar mitad y me llevo mitad a casa. ¿Tú crees que el Señor lo va a recibir ese sacrificio? Probablemente que no. Dios quiere el sacrificio de cordero completa para agradar a Él sobre ellos. Y nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida. Señor, solamente te voy a dar mitad de mi vida, porque la otra mitad de mi vida es para los placeres de este mundo. Y de una manera nosotros hablamos así al Señor. Solamente le ofrecemos a Él como sacrificio mitad de nuestra vida. Señor, solamente te voy a dar 5% de mi diezmo porque necesito los restos para pagar el agua a mi casa. Y solamente le demos a Él medio de sacrificio de la ofrenda que debemos dar. Dios quiere todo. Dios quiere todo de nuestra vida. Dios quiere todo el diezmo para agradar a Él y para que Él bendice o va a bendecir nuestra vida. Ahora, en el tiempo de Levítico, los sacerdotes empezaron su día haciendo un sacrificio holocausto. El sacrificio fue para pedir perdón por sus pecados y para renovar su relación con el Señor. Sé que pasé mucho tiempo ahí en capítulo 1, pero vamos a capítulo 2. Aquí habla de otra ofrenda en capítulo 2. Una ofrenda de flor o de harina con aceite y incienso. El sacerdote coge esa ofrenda, lo quemará una porción y el resto pertenece a Aarón y sus hijos. Esta ofrenda no era de sangre, era de comida o de grano. Y era para decirle a Dios, gracias por tu provisión. En capítulo 3 vemos otra ofrenda, la ofrenda de paz. Debe ser de la manada o rebaño. Tenía que hacer este sacrificio en el tabernáculo y el sacerdote también lo quemará en el altar como alimento. El sacrificio de los animales tenía que morir y la sangre tenía que ser rociada en el altar antes que Dios podía declarar la paz a ellos en esta ofrenda de paz. La paz con Dios es una bendición preciosa que nunca debemos olvidar, que eso podemos aplicarlo a nosotros mismos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nosotros tenemos paz.
El libro de Juan dice que la paz no se encuentra en este mundo, se encuentra solamente en Dios. Capítulo 4, otra ofrenda que nosotros hablamos aquí en capítulo 4, la ofrenda de pecado. Era si alguno peca involuntariamente, déjame decir otra vez, una palabra grande, involuntariamente, ¿okay? O de ignorancia. Ellos después deben sacrificar un toro, una cabra o un cordero para este sacrificio. El sacerdote también lo quemará a Jehová para hacer la reconciliación. Ahora, el pecado que habla sobre este sacrificio, el pecado de ignorancia, o cometiendo un pecado sin saber que pecaste, todavía es un pecado. Y cuando te das cuenta que pecaste, obviamente tienes que confesarlo delante de Dios. Demos gracias a Dios por la promesa en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice en versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y demos gracias, Señor, que Dios, cuando nosotros pedimos perdón, Él nos perdona. Y le dice que Él se lo olvida de ese pecado. Capítulo 5. Cuando una persona peca con un juramento o se vuelve impuro, deberían confesarlo y traer una ofrenda por ese pecado. Y tenemos que conocer que nuestro pecado a veces hace daño a otros. Yo sé que en tu vida tú probablemente puedas buscar un tiempo que estaba en pecado o hicieron un pecado y afectó a tu familia, a otros que estaban alrededor de ti. Pero si hay arrepentimiento en nuestra vida, tenemos que confesarlo, pedir perdón a la otra persona. Y eso que habla aquí en capítulo 5. En capítulo 6, cuando una persona hace trampa a un vecino o otra persona, debe de ser restitución. A veces tengo que decirlo 2 o 3 veces para que me salga bien. Y traer una ofrenda de culpa. Capítulo 7, la carne de una ofrenda de paz debe ser comida en 2 días. No puede comerse la grasa o la sangre. Después, esta ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Cuando dice que la ofrenda era para Aarón y sus hijos, era una manera de Dios proveer para ellos, para los que trabajaban en el tabernáculo. ¿Cuál familia trabajaba en el tabernáculo? ¿Quién fueron ellos? ¿Quién? Los levitas. Ellos fueron lo que Dios le dieron la bendición para trabajar en el tabernáculo. Ahora, para proveer para ellos algunos sacrificios, ellos sacrificaban y después a veces se quedaban con mitad de sacrificio para ellos. Pero eso que Dios quería para proveer para la familia. Capítulo 8. Moisés reunió a la gente en el tabernáculo y hizo ofrendas en el altar y consagró a Aarón y sus hijos con aceite y sangre. La palabra altar es la palabra clave cuando está hablando aquí en capítulo 8 y capítulo 9. Se usa 22 veces esa palabra altar. Y es importante saber que sin un altar no podemos hacer un sacrificio para el Señor. Ellos necesitaban hacerlo en un altar. Y sin un sacrificio no podía estar delante de Dios. Tenía que tener un sacrificio y tenía que hacerlo en un altar.
Los sacerdotes fueron aceptados por Dios porque, si leen en Levítico, fueron lavados por agua, la unción de aceite, la sangre del carnero sobre ellos y el vestidos que ellos tenían, la ropa. Ahora, es interesante que esos pasos que ellos tenían para los sacerdotes, nosotros mismos también pasamos. Déjame enseñarte. Somos lavados primeramente como ellos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. So, vemos que también nosotros fuimos o somos lavados. Tenemos la unción del Espíritu. 1 Juan capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Somos redimidos por la sangre de Jesús. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Después último, nosotros somos vestidos como ellos, pero somos vestidos de justicia. Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y quería enseñarte las similarities de entre los sacerdotes y los otros. Ok, capítulo 9. Aarón trajo una ofrenda por el pecado y el holocausto para hacer la reconciliación. Y vemos la gloria del Señor se apareció y fuego consumó las ofertas. Todos vieron la presencia de Dios sobre sus sacrificios a Él. Interesante que ellos vieron la presencia de Dios en ese momento. Y espero que cuando visitas viene a la iglesia, nosotros, a visitarnos, o una persona viene a visitarnos, que ellos también pueden ver la presencia de Dios en nosotros y en este templo. Que ellos digan, wow, yo siento la presencia de Dios, yo veo la presencia de Dios en los hermanos en la iglesia. Capítulo 10, vemos a Nadab y Abiú, que fueron hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño. Y salió fuego de parte de Jehová y los mataron a ellos. Y Aarón y sus otros hijos se quedaron en el tabernáculo. Estaba pensando sobre eso. Gracias a Dios que nosotros no vivimos en esos tiempos, ¿verdad? Que si tú pecaste sobre Dios, Él te mataba ahí en ese momento. ¿Cuántos de nosotros todavía estuvimos aquí? Una iglesia vacía. ¿Cómo se llama ellos? Ananías y Zafira. ¿Recuerda la historia de ellos? Que vinieron a entregar su ofrenda y escondieron parte de su ofrenda. Cuando llegaron al frente, ¡buf! Ahí se fueron. Y Dios lo hizo en esa manera para que otros aprendían a tener temor de Dios. Él tenía que ser un ejemplo a otros para que otros le vean
No se juega con Dios. Capítulo 11. Podía comer animales con pezuñas, con rumián, y los peces con escamas y aletas. ¿Cuánto le gustan sus peces así? ¿Verdad? A mí no me gustan con los huesitos pequeños, ¿verdad? Que me lo den pelado. Cualquier cosa que toque, en este capítulo 11, cualquier cosa que toque un cadáver, dilo otra vez. Ajá, era impuro. Iba a decirlo otra vez, pero oí algo diferente acá y algo diferente acá. No lo voy a decir. Este capítulo 11 a capítulo 15 habla sobre el concepto de limpio y impuro en las áreas de comida, nacimiento de niños y enfermedad. Como el pueblo de Dios ellos no podían tocar nada que era impuro o sucio. Capítulo 12, vemos un niño varón sería circuncidado en el octavo día, número 8. Cuando nacieron, 8 días, octavo día, tenía que ser circuncidado. Y una mujer que da luz, pondrán las ofrendas después de sus días de purificación, que eran 7 días, o no podían dar sacrificios por 7 días. Después de 7 días, después podían hacer los sacrificios. Capítulo 13, si una persona tenía la lepra, el sacerdote declarara ellos impuro y vivía fuera del campamento. Y vemos también que la ropa de una persona que tenía lepra sería quemada. Y en la Biblia, lepra fue un ejemplo de pecado. Y esta enfermedad no era solamente por fuera, era más profundo en el piel. Como muchos de nuestros pecados, a veces mucha gente lo ven por fuera, pero realmente el pecado empieza por dentro en nuestro corazón. Pero Cristo tuvo compasión por ellos y le sanaba a la gente que tenía lepra. Y Cristo también dio el poder a los discípulos para que ellos también pudieran sanar lepra. En capítulo 14, si una persona fue curada de lepra, ellos tenían que cortarse todo el pelo, que no significa que yo tengo lepra, pero me corté el pelo para enseñarte un ejemplo de cómo ellos eran. Y después que ellos se recortaban su pelo y fueron coco pelado, después traerán sus ofrendas. Y después habla que hacían si tu casa estaba llena de plaga. Capítulo 15 habla sobre las descargas que salen del cuerpo de hombre y una mujer y que ellos tienen que hacer cuando pasan. El capítulo 16, una vez al año Aarón hará expiación por el pueblo. Se pondrán un macho cabro como ofrenda por el pecado y librará a los otros como una cabeza de turco. No me diga qué significa eso. A veces traigo mi Biblia en inglés, pero no tengo conmigo ahora. Deja ver. Turco, T-U-R-C-O. Lee el capítulo 16 y lo van a ver. Capítulo 17. Cualquiera persona que mata a un animal y no traen la ofrenda es culpable. Y vemos que la vida está en la sangre y le ha dado para hacer expiación.
En esos tiempos lo único que fue aceptable a Dios fue la sangre. Y ahora la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario es el único sacrificio aceptado por nosotros o por nuestros pecados en los ojos de Dios. En capítulo 18 habla sobre teniendo relaciones sexuales y dice o que no tenga relaciones sexuales y le da una lista, por ejemplo, con un familiar, con una persona en su familia, con una mujer en su periodo, con la esposa de su vecino, con otro hombre, que ahí vemos la homosexualidad. También no con un animal. Y dice que estas cosas contaminan la tierra. Versículo 19, o capítulo 19. Déjame ver, yo creo que versículo 19. No. Ok, capítulo 19. Sed santo, guardad mis días de reposo. No sirve ídolos, sí. No sirve ídolos, ama a tu prójimo como a ti mismo. No mezcle el ganado, no haga ninguna injusticia. Y la Biblia dice, yo soy el Señor. El mandato de Dios a su pueblo es hacer santos. Y eso aplica a nosotros hoy, como hablamos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Y en este capítulo nos recuerda que Dios tiene que tener control de nuestra vida. Por ejemplo, versículo 3 habla sobre control de nuestra familia. Versículo 3 también habla sobre control de nuestro tiempo. Versículo 5, hasta versículo 8 habla sobre nuestra comida. Versículo 9 y 10 habla sobre nuestra labor. Versículo 11 y 13 habla sobre nuestros negocios. Y versículo 14 a 18 habla sobre nuestros vecinos. Capítulo 20. Cualquiera persona que adora a Moloch fue otro dios, maldice a sus padres. El que comete adulterio, lo dije bien, muy bien. Esa palabra también nunca me sale. O tiene relaciones sexuales con un hombre, u hombre con otro hombre, será castigado con la muerte. Dios desea que nosotros seamos santos. Capítulo 21. Un sacerdote no debe contaminarse y solo puede casarse con una virgen. Ningún descendiente de Aarón con un defecto puede ofrecer las ofrendas. En capítulo 22, un sacerdote no comerá de las ofrendas si él es impuro. Ningún extraño comerá de las ofrendas. Las ofrendas deben ser animales sin defecto. Y era bien importante que los sacerdotes seguían lo que Dios mandaba de ellos para que la nación sea santificada. Y por eso le daba leyes y reglas para ello a seguir. Capítulo 23. Aquí llegamos a las fiestas en Levítico. La Pascua, panes sin levadura. Los primeros frutos, 50 días después,
el día de las trompetas, el día del perdón y cabinas. Es interesante que el calendario fue alrededor de este número 7. Por ejemplo, el séptimo día fue el día de reposo. Fueron 7 fiestas por año. 3 de esas fiestas eran cada 7 meses. Cada 7 años fue el año sabático. Y después 49 años, que es 7 más 7, o por 7, no, 7 más 7 es 14, ¿verdad, Isaías? 7, ¿cómo es? Más, o por 7, times. 7 por 7. Por eso yo no doy matemáticas en homeschooling. Celebran el año de jubileo. Vemos que todas las fiestas tenían algo que ver con el número 7. Interesante. Capítulo 24. Aarón tenía que atender las lámparas y poner el pan delante de Jehová. Y vemos que un israelita que blasfemaba contra Dios le llevaron afuera y le mataban. En el capítulo 25, cada séptimo año la tierra tendría descanso. Cada 50 años sería un jubileo, cuando la propiedad sería restaurada y los esclavos fueron libertados. En capítulo 26 se cumplen mis leyes, daré paz en la tierra y os haré crecer. Si no, pues los esparciré, pero no voy a romper mi pacto, dice Jehová. En capítulo 27, el último capítulo de Levítico, si una persona se dedica a otro o a la tierra del Señor, os hará una valoración. Una 10ª parte de todo desde la tierra pertenece a Dios, a Jehová. Eso fue un resumen de los 27 capítulos de este libro de Levítico. Ojalá que en tu mente pudieran ver todo lo que estaba pasando en este libro de Levítico. Pero qué bueno que nosotros no tenemos que hacer sacrificios hoy en día, ¿verdad? Imagínate si nosotros teníamos que venir a la iglesia y traer un cordero y abajo en el garaje pues se hacían los sacrificios y William Feliciano, unos sacerdotes, ¿verdad? Que tenía que traerla y matarla y hacer sacrificios. Pero gloria sea al Señor que nosotros no tenemos que hacer sacrificios hoy en día. Y la razón que no tenemos que sacrificar un animal en un altar o hacer cualquier otro sacrificio por nuestros pecados es porque Jesucristo ya hizo ese sacrificio y Él pagó del pecado en la cruz del Calvario. Jesucristo vino para hacer el último y completo sacrificio por nuestros pecados. Cuando Él murió en la cruz, todos nuestros pecados fue transferido a Él y Él murió en nuestro lugar. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria sea al Señor. Ahí tenemos el libro de Levítico. El próximo miércoles, si Dios permite, entramos y vemos que Moisés le enseña a nosotros sobre el libro de Números. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar y Evelio le dirige el último himno. Señor, gracias por este tiempo que podemos estudiar y mirar un poco sobre este libro de Levítico, de santidad. Y Señor, te damos gracias porque en esos tiempos ellos hacían sacrificios para ti, pero gracias, Señor, que tú mandaste tu único Hijo para morir en la cruz por nosotros, nuestro sacrificio, y te damos gracias por eso. Señor, ayúdanos a compartir ese regalo de vida eterna a otros, para que ellos también puedan ir para el cielo cuando tú vengas otra vez. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Padre. Te digo cantando la alabanza número 434, Victoria en Cristo.